Gloria a Dios. Porque yo aprendí, fíjese, aprendí algo que, como dicen los jóvenes por ahí, me voló la mente, it blew my mind. Y yo le doy gracias a Dios porque Él es así. A veces leemos cosas constantemente y nos olvidamos muchas veces de verdaderamente escudriñar las escrituras, como nos dice la palabra, buscarle el significado. Señor, ¿qué tú quieres decirme aquí con esta palabra que estoy leyendo? Si me perdonan, yo soy de la vieja guardia, a mí son de los papelitos, pero estos muchachos me están obligando a usar esto. La gloria y la honra sea para el Señor, ¿verdad? Y damos gracias al Señor por esas enseñanzas que el pastor nos dio durante toda, ¿verdad?, el principio de este mes. A mí me dejaron aquí la ultimita para cerrar el kiosco, como dicen, pero aún así es algo glorioso cuando podemos estudiar y escudriñar la palabra de Dios, cuando podemos profundizar en lo que Dios nos quiere traer a nuestras vidas, quiere hablar a cada una de nuestras vidas. Yo procuro, hermanos, que cada vez que estoy aquí en la iglesia, yo busco una experiencia nueva. Yo quiero que Dios me diga algo nuevo. Yo he estudiado, hermano, yo tengo una maestría en divinidad, pero eso yo lo tengo que echar por un lado, porque puedo tener los títulos que tenga, pero si no tengo a Dios, de nada me vale, de nada me sirve. Y todo el conocimiento que quizás haya adquirido, no me pregunten nada, por favor, no me metan en problemas. Pero todo el conocimiento que quizás hayamos adquirido, si no tenemos a Dios en nuestra vida, en nuestros corazones, si no le servimos a Dios, hermanos, de nada nos sirve. Y el pastor me había recomendado y me había dado una lista, ¿verdad? Y me dio curiosidad y busqué un libro, que yo sé que es de ahí, que de este autor, Robert Fricka. Y este señor en este libro clasifica las parábolas en 4 clasificaciones, por decirlo así, valga la redundancia. Y en ella, ¿verdad?, también nos enseña acerca de la aplicación que podemos tener, aleluya, de estas parábolas. La primera de estas categorías, él la considera o la clasifica la vida del reino, la venida del reino. En segundo lugar, la crisis del reino. La tercera, la gracia del reino. Y por último, los súbditos del reino. Y cuando pensamos en cada una de estas clasificaciones, es como si la una fuera, ¿verdad?, añadiendo, hasta que llegamos a nosotros, los súbditos del reino. Hoy el Señor puso en mi corazón hablar acerca de la parábola de los 2 hijos que se encuentra en el capítulo 21 del libro del Evangelio de Mateo. Y esta parábola, mis amados, es algo que el Señor Jesucristo les está hablando y les está dando a los principales sacerdotes, escribas de aquel tiempo, concerniente, porque ellos estaban un poquito molestos con el Señor. Y si nosotros miramos a través de los 4 evangelios, vamos a ver que los principales sacerdotes, escribas, saduceos, fariseos, estaban constantemente cuestionando de dónde el Señor sacaba la autoridad y de dónde procedía y todo eso. Y el capítulo 21 no es la excepción. Capítulo 21 del libro de Mateo. Esta parábola, este capítulo comienza con la entrada triunfal, seguida del Señor sacando a los vendedores y a los cambistas, sacándolos del templo y diciéndole que la casa de su padre sería llamada casa de oración. Y ellos la habían convertido en una cueva de ladrones.
Y hay que prestar oído. Aleluya. Además de esto, ¿verdad? Él al otro día de haber sucedido de esto, él se fue, ese día se fue a Betania, regresó al otro día y mientras enseñaba en el templo, se le acercaron los principales sacerdotes y ancianos, dice la palabra, y leemos del capítulo 21, del 28 al 31, y dice, el Señor les pregunta, les hace una pregunta a ellos, concerniente. Ellos vinieron donde él y le dicen en el verso 23, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Pero antes de proseguir, quisiera que me acompañaran y hagamos una oración presentando este mensaje delante de la presencia de Dios. Hemos orado por él, hermanos, pero yo necesito la oración en este momento. Porque yo no quiero que sea yo el que hable, yo quiero que sea el Señor el que hable. Porque yo le puedo hablar a usted, hermano, y pueden ser palabras que quizás no pasen de aquí. Pero yo sé que cuando Dios habla, algo sucede. Y esa es mi expectativa, que Dios hable a cada una de nuestras vidas. Amén. Padre, te adoramos, Señor. Te bendecimos. Te glorificamos, oh Jehová. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda adoración, Señor, porque solamente tú eres merecedor de ella, Padre. Yo te presento, Señor, este mensaje. Yo te presento tu palabra en esta hora, Señor. Palabra, Señor, que purifica. Palabra que fortalece, Dios del cielo. Palabra que restaura, mi Dios. Yo te pido en esta hora, Señor, que sea yo para ti un instrumento, Jehová. Que tú me uses, Señor, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, Señor, para este día, para cada uno de nosotros, Jehová. Yo te pido, Señor, que tú hables a cada una de nuestras vidas, Padre amado. Que seas tú, oh Dios, que sea tu Espíritu Santo, Padre, obrando milagros en este día, oh Jehová. Yo me encomiendo a ti en esta hora, mi Señor. Y te pido que me uses, Señor, conforme a tu propósito. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y como les decía, luego del Señor irse a dormir a Betania, regresó y comenzó a enseñar en el templo. Y no solamente eso, sino que había sanado a 2 hombres ciegos. Los principales sacerdotes y los fariseos y los escribas y los ancianos del pueblo vinieron desde él con la pregunta: ¿con qué autoridad haces esto y de dónde proviene? Pero antes de proceder a entrar a la parábola, el Señor Jesús, como siempre, le decía, bueno, ustedes quieren que yo le conteste esa pregunta, pero yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Y si ustedes me pueden contestar esa pregunta, entonces yo les contestaré la mía. El Señor les preguntó concerniente a Juan el Bautista. ¿Era Juan el Bautista, hablaba cosas del cielo o cosas del mundo? Ellos no se atrevieron a contestar porque sabían que si decían lo contrario, el pueblo le iba a caer arriba como chinches, porque ellos lo consideraban el pueblo consideraba a Juan el Bautista como un profeta de Dios. Y ellos, por no meterse en camisa de 11 varas, decidieron no contestarle, a lo cual el Señor les dijo, pues yo tampoco les voy a contestar la pregunta que me están haciendo. Si me acompañan a Mateo 21, los versos del 28 al 31, estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quizás me lo tienen ahí en la pantalla. El Señor le dice, pero ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegándose al primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Él le respondió, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Llegándose al otro, le dijo lo mismo.
Y éste respondió: yo iré, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Les pregunta el Señor a los sacerdotes y a los ancianos. Y por consiguiente, ¿verdad? En verdad, Él le dice, ellos le contestan: el primero. Respondieron ellos. Jesús les dijo: en verdad les digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Señor, añada bendición a su palabra. Y esta parábola, no podemos pasar apercibido que tenemos tres personajes característicos aquí. De igual manera como lo tuvimos la semana pasada concerniente al hijo pródigo, tenemos a un padre y a dos hijos. Y cada uno de ellos, de estos hijos, toman una decisión. Una correcta, la otra no muy correcta. Y cuando nos presentamos y miramos esta porción de las palabras y comenzamos, yo me traía un poco a la memoria el mensaje de la semana pasada acerca del hijo pródigo. Y cuando el Señor les hace esta pregunta, lo primero que le dice: ¿qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan ustedes? Como diciéndolo, ¿verdad? Todo, ¿qué procede de nosotros? ¿Qué procede de mí? Déjenme contarles una parábola para que entiendan. Pero antes de proseguir, como les dije, quisiera que traigamos a nuestra memoria un poquito de la parábola del hijo pródigo. Que uno de ellos le dice al padre: dame lo mío, que me voy. Y se fue y malgastó todo su dinero. El otro se quedó en la casa. Pero vemos que el que se fue gastó todo lo que tenía. Hasta el punto de que había, como decía el pastor, había llegado no a un punto bajo, sino a un punto bajísimo. Y quiero decir esto porque cuando para aquel tiempo, y aquellos, ¿verdad?, que quizás conocemos un poquito, a los judíos les era prohibido comer comida de cerdo. Mucho más aún aquellas personas que criaban cerdos eran considerados personas bajas. En primer lugar, y personas que no eran limpias porque estaban haciendo algo que era contrario a la ley. Y este joven no solamente él está en medio de aquellos cerdos, deseando lo que había dejado en su casa. Y eso es lo que yo quisiera que entremos y que pensemos en estos momentos, en esa porción de la palabra. Y cuando miramos la condición del hombre, muchas veces quizás podemos identificarnos con uno de esos hijos. ¿De dónde Dios me sacó? En la condición en la que yo me encontraba. ¿Qué tan bajo había yo caído? Y aquí en contraste el Señor nos trae dos hijos. Uno que le dice: voy a hacer lo que me dices, y no lo hace. Y el primero que le dijo: no, pero sí fue y lo hizo. ¿Verdad? Eso él está usando, digo yo, quizás ya como adulto. Pero si llego a decirle yo una cosa como esa a mi padre, cuando yo era pequeño, aún siendo grande, yo no estaría aquí. Padres puertorriqueños, they don't play around, ellos no juegan con uno. Cuando dicen, llegan al punto que a veces lo que hacían era mirar a uno. Miraban a uno y ya uno hacía así. Se quedaba tranquilito. Pero también quisiera, aleluya, estábamos bien metidos sirviéndole al Señor. Estábamos nosotros hasta un punto en que
llegó como que esto comenzó a sentirse un poquito, esto no me gusta mucho. Y decidimos irnos. Y luego que vemos la condición en la que caemos, comenzamos a meditar y a pensar qué bendiciones tenía yo en la casa del Señor. ¿De qué disfrutaba yo cuando estaba en la iglesia? ¿Cuáles eran las cosas que me traían gozo, que me traían alegría, que me motivaban a seguir hacia adelante? Ya no encuentro eso allá en el mundo. No encuentro paz, no encuentro tranquilidad. El dinero no me alcanza. Tengo que trabajar 3 y 4 trabajos porque el dinero no alcanza. Gracias a Dios los huevos están bajando de precio. Gloria a Dios. Aleluya. Y una de las cosas que el pastor nos decía era que la condición del hijo menor, como les mencioné ahorita, se tornó crítica. Y cuando leemos el relato que él había caído y que quisiera que entendiésemos la realidad de su situación, y como les expliqué, el hecho de que estuviese, no solamente que lo había perdido todo, sino que ahora se encontraba como una persona que no era limpia, que era rechazada de la sociedad, que era rechazado por el pueblo, por la condición en la que se encontraba, por el nivel en el cual había llegado, de un hombre que vivía feliz, que lo tenía todo, viviendo en la casa de su padre. Le dijo, dame lo mío, me voy. Y luego lo vemos como entra aquí. Y quizás cuántos de nosotros nos encontramos quizás en una situación como esa. O sabemos o conocemos a alguien que una vez le servía al Señor y decidió apartarse. Y vemos la condición de esa persona y muchas veces nos tapamos hasta la boca diciendo, oh my God, Dios mío, mira para allá cómo está esa persona. Está así, está tan agradable que era, tan presentable que era, y mira la condición en la que se encuentra ahora. O quizás nos hemos encontrado en alguna posición como estos 2 hijos, que siendo y sirviéndole al Señor, en un momento el Señor tuvo un llamado a nuestras vidas, hizo un llamado a nuestras vidas. Y no todo el mundo tiene que ser pastor, hermano. No todo el mundo tiene que ser evangelista, pero el Señor ha dado dones a la iglesia. El que sirve, el de servir, el que ayuda con diligencia. Y nos hacía repartidos dones para la bendición de la iglesia. Para que el cuerpo, como somos nosotros, y cada uno tiene su propia función, así funcionemos dentro de la obra de Dios. Pero tengo que aclarar que aunque esto es para bendición de la iglesia, no es para dejarlo aquí entre estas 4 paredes. Como dirían en inglés, it's us 4 and no more. Tenemos nosotros 4 y nadie más. Esto es para que nosotros vayamos afuera. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado que han entrado una de las cosas que uno de los lugares favoritos del pastor Jason, en Walmart. Si usted ha ido a Walmart y se ha encontrado y alguien de momento lo ve a usted y comienza a decirle la historia de su vida. Y usted le mira como que, ok, ¿por qué esta persona me estará diciendo esto? Porque es una oportunidad que usted tiene, que Dios le ha dado a usted para presentarle el plan de salvación a esa persona, para darle palabra de consuelo, para encaminarle y decirle, mira, ¿qué tú vas a hacer el domingo que viene? A las 2:30 de la tarde. Porque siempre dicen, no me acuerdo, pues te invito. Y ahí lo cogen. Y aunque usted no lo crea, hermano, eso es un tipo de evangelismo. Podemos decir evangelismo personal. Gloria a Dios. Algo que a mí me tocó mi corazón se encuentra en el capítulo 5, verso 37 del Evangelio de San Marcos, donde dice, cuando ustedes digan sí, que realmente sea así. Y cuando digan no,
que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Si a usted lo invitan y usted comienza con, déjame ver, no sé, la palabra es clara. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Mira, no quiero ir. Quizás se arrepiente y va. Yo me acuerdo que yo tenía un amigo cuando estaba en el colegio y cuando comencé a ir a la iglesia a los 17 años, yo comenzaba y le invitaba, constantemente me decía no. Un día le dije, si tú no quieres ir, yo no te voy a invitar más. Cuando a ti te dé la real deseo, pues aparece por allí. ¿Y cómo fue? El próximo domingo estaba en la iglesia. Conoció al Señor, sirvió un tiempo de pastor. Lo que hace el Señor, no lo hice yo, lo hizo Dios en la vida de esa persona. Y fue uno de mis amigos pero que muy buenos. En el libro de Eclesiastés capítulo 5, versos 4 y 6 leemos lo siguiente. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. Porque ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Pero un puntito muy importante en el primero, que dijo no. La palabra nos dice arrepentido. Entonces fue y lo hizo. Y eso es algo que nosotros como creyentes, y aún para aquellas personas que quizás aún en nuestras mismas familias todavía no han tenido una experiencia con el Señor, que quizás usted le dice, mira, a mi primo, a mi tía, a mi tío que es un borrachón, a mi tía que le gusta llevar mucho chisme, o a mi sobrino que está por ahí haciendo de las de él. Ya yo estoy cansada de predicarle y decirle que vengan a la iglesia. Ahora, como dijo el pastor la otra vez, que lo lleve quien los trajo. Pero no debe ser así nuestra actitud. Porque entonces nosotros somos los que tenemos que chequearnos nosotros, verificar qué es lo que hay en nuestro corazón. Porque en nuestro corazón, cuando nosotros verdaderamente apreciamos, reconocemos en nuestra vida lo lindo y lo glorioso que Dios hizo en nuestras vidas, de dónde Dios nos sacó. Yo le digo, hermano, y a veces a mi esposa no le gusta que yo diga esto. Yo vine a los caminos del Señor cuando tenía 17 años. Yo iba antes a la iglesia católica y me llevaban allí, me soltaban. Según me soltaban, así mismo me recogían. Llegó un tiempo en que yo me levantaba tempranito, me vestía, me iba a la misa de las 7, regresaba a casa, me quitaba la ropa, me acostaba como que yo no había ido a ningún sitio. Yo no sé si mis papás alguna vez se enteraron de que yo lo hacía, porque nunca me regañaron, nunca me dijeron nada, nunca me preguntaron. Pero eso es lo que yo hacía. Luego después mis papás, siendo o llamándose católicos, me mandaban a una iglesia pentecostal. No sé por qué. Pero mi vida de joven fue una vida no muy agradable para el Señor, podríamos decirlo ahora. Y lo digo no con vergüenza, sino para darle la gloria y la honra a mi Dios, de donde Él me sacó. Porque aún cuando yo vine a los caminos del Señor, a los 17 años, mi papá se agradaba, aunque no iba a la iglesia, pero se sentía orgulloso de decirle a sus amigos, yo le doy gracias a Dios que este muchachito está yendo a la iglesia. ¿Sabe por qué? Y es duro escuchar esto de un padre. Que su padre le diga, porque o lo veía muerto o lo veía en la cárcel. Yo tengo 61 años, así que yo le digo a ustedes que son buenos en matemáticas, no me hagan sumar y restar porque no me va a salir.
No le voy a decir que mi vida como creyente ha sido perfecta. Yo no le voy a decir a usted, hermano, que todo era, mire, color de rosa y que nunca pasé por nada, que nunca sufrí nada, que todo fue, olvídese, como si estuviera en el cielo cada día. Y el que le diga eso a usted, hermano, le está mintiendo. Porque el mismo Señor lo dice en la palabra. En el mundo tendréis aflicción. Pero lo importante es que Él le dice también, confiar. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. Aleluya. Y eso es lo que Él ha hecho y hizo por mí. Por eso yo vivo agradecido de mi Dios. Yo siempre le digo, particularmente a mis hijos, siempre le machacaban. Siempre le decía, los caminos del Señor. Y es verdad que como padre, aquí tengo el mayor, y él se lo puede decir si le pregunta. Nosotros pasábamos más tiempo en la iglesia que lo que pasábamos en la casa. Luego que sus hijos crecen, usted se da cuenta, y no por servirle al Señor, hermanos, pero tenemos que hacer nuestra prioridad, sí. El primero en nuestra vida tiene que ser Dios. Nuestro amor primero tiene que ser Dios, pero no podemos descuidar a nuestra familia. No podemos descuidar a nuestra familia. Hay que compartir con ellos, hay que llevárselo. Mire, si usted tiene que coger un fin de semana y llevarse a la familia, lléveselo. Pase tiempo con ellos. Dios no se va a enojar con usted porque no vino a la iglesia. Ahora, no lo coja de relajito. Cada vez que me voy, llegó el verano, nos vemos en agosto o antes que empiecen las clases. Porque entonces vamos a tener un problema. Y esta parábola de los dos hijos, como les dije ahorita, tiene tres personajes característicos: el padre y los dos hijos. Pero también tiene una misión y un lugar. Los fariseos de aquel tiempo, aquellos que confrontaron a Jesús en ese momento, se sintieron furiosos de las cosas que el Señor estaba haciendo. Ellos no querían saber de Él. Imagínense, cada momento que tenían procuraban buscarle para matarle. Y prefirieron endurecer sus corazones y no aceptar lo que el Señor les quería traer. Estos hombres que conocían las escrituras del Antiguo Testamento, el Pentateuco, aún los profetas. Y si usted le pregunta a algún judío y si ha tenido experiencia con algún judío y le menciona, ellos hablan con mucho orgullo acerca del Pentateuco y de los libros que ellos, porque es más solamente que el Pentateuco y los profetas mayores y profetas menores. Ellos tienen otros libros que hablan acerca de la vida y de lo que Dios esperaba de ellos. Y si para nosotros el Señor lo ha permitido que lo tengamos, ¿verdad? Y si usted va y lee el libro de Levíticos, yo le garantizo a usted que usted va a estar así. Oh, wow. Y esa gente tenía que pasar y hacer todo eso. Estos dos hijos se encontraban en un contraste en que uno haciendo lo opuesto al otro. Y a nosotros encontraríamos en esta parábola una de las cosas que no le agradan a Dios. Y cuando me vino eso, yo dije, wow, what are we talking about? Y es la desobediencia. Yo dije, oh, ok, ya voy por una ruta que a nadie le va a gustar, Señor. Pero échenme la culpa a mí, no al Señor. Yo solamente soy un instrumento, pero nuevamente no hay de qué culpar a nadie. Gloria a Dios. Por consiguiente, como súbditos del reino de Dios, nosotros estamos ¿qué? Estamos llamados a ser obedientes a la palabra de Dios. Y hacer la voluntad del Padre parece un poquito dura. Pero si nosotros miramos lo que el Señor mismo nos dijo, que su carga era ¿qué? Liviana.
So, para nosotros no debemos preocuparnos qué tan duro sea, porque yo le garantizo a usted que mientras más nosotros le huyamos a Dios, mientras más nosotros corramos de hacer la voluntad de Dios, de hacer aquello para lo cual Él nos ha llamado, y yo le garantizo a usted esto, hermano, que si no sabe su propósito dentro del reino de Dios, vaya de rodillas delante del Señor y pídale: Señor, revélame, guíame en qué es lo que tú quieres que yo haga en tu pueblo, para tu pueblo y primeramente para la gloria de Él. Aleluya, aleluya, aleluya. Luego de contarles la parábola, ¿verdad?, a estos sacerdotes y ancianos de la ciudad, Jesús hace una pregunta que considera lleva mucho peso, aleluya, para ellos. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero, respondieron ellos. Mateo 21:31. La respuesta recibida de los líderes marca un punto relevante y da paso quizás a un punto más importante en la parábola. La importancia que Dios le da a la obediencia. Nosotros, como súbditos del reino, tenemos que caracterizarnos por la fe obediente a Dios, pese a la situación o en la condición que nos encontremos. Ninguno de nosotros somos perfectos, pero tampoco usemos eso como excusa, porque muchas veces escuchamos una de las frases favoritas de nosotros como creyentes: el Señor conoce mi corazón. Pero ten cuidado que conociendo el Señor tu corazón, te encuentres en una situación en la cual y de la cual quizás no puedas salir. Y el Señor les dice en aquel tiempo, el Señor les dice en el capítulo, voy a leer Mateo 11, 25 y 26, porque estamos hablando acerca de la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Y dice así en Marcos 11, 25 y 26, 28 y 30. En aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios instruidos, te las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen conmigo con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. En los evangelios podríamos encontrar, hermanos, cada vez que nos metemos acerca de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y en esta parábola yo quiero decirles que el Padre representa, aleluya, a Dios, quien nos llama a todos a su servicio. El primer hijo representa a los pecadores que al arrepentirse y obedecer el evangelio entran al reino de Dios. Y el segundo representa a los líderes religiosos hipócritas que hablan de servir a Dios, pero en realidad viven en desobediencia. Yo a veces estoy, pasando así, como dicen, scrolling en Instagram, y hay veces que ponen situaciones, hermanos, que cuando Cristo venga o vayamos a Él, le vamos a dar cuenta de las cosas que hacemos. Y yo veía este video de este pastor que le dijo a los ujieres que cerraran las puertas. Una congregación de aproximadamente como 2,000 personas o 2,000 personas. Y él quería que nadie se fuera de aquel lugar hasta que cada una de esas personas vinieran al frente y dieran una ofrenda de $20. Son cosas, hermanos, que usted las ve en Instagram o en YouTube, y son cosas que no solamente las vemos nosotros los creyentes, son personas que gente del mundo las ve.
Y son cosas, por eso a veces decimos, y cuando encontramos personas que son tan reacios a venir a los pies de Dios, a servirle a Dios, porque ven estas cosas. Por eso es importante como creyentes que nosotros tenemos meternos primeramente en la palabra de Dios y ser obedientes a ella. La desobediencia trae mucho dolor. No pierdas tu lugar, fue el título del mensaje. No pierdas tu lugar. No pierdas tu lugar por irte a estar haciendo cosas o por estar llevando a cabo cosas que van contrarias y que son contrarias a la voluntad de Dios. Y si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios, métase a leer la palabra. Busquemos, escudriñemos. Porque como decía esta mañana el pastor Ted, nosotros tenemos una misión. Y es de ir y predicar el evangelio. Créame, hermano, que no es que usted se tenga que parar en una plaza a gritar. Si Dios le da la oportunidad y le da la energía de rostro, como digo yo, de pararse al frente allí en una esquina y comenzar a proclamar el evangelio de Dios, hágalo. Si a usted lo que le gusta es estar de rodillas delante de la presencia de Dios, si eso, el clamar a Dios le produce a usted, mire hermano, que usted se siente que ya está casi al ladito de Dios, intercediendo por las personas, hágalo. Cada uno de nosotros tenemos diferentes funciones dentro del cuerpo de Dios. Pero yo en este día, no pierda su posición. Gloria al que vive para siempre. También en Lucas 13:23. Mientras el Señor nuevamente está dando una parábola, hay una persona que le pregunta, Señor, pero ¿quiénes son los que se salvan? Son pocos los que se salvan. Y luego el Señor, ¿verdad? Al final le da la contestación. Dice, por tanto, hay últimos que serán primeros y hay primeros que serán últimos. Lo importante de esto es, fíjese hermano, que no está diciendo que los primeros no se van a salvar, ni que los últimos se van a perder. Está diciendo que algunos de los últimos van a ser primero, entrarán primero al reino de los cielos, que algunos que se creen que ya tienen la llave del apartamento y su parcelita allá en el cielo, y se van, pero Dios, ¿pero qué pasó? Por eso es importante mantenernos dentro de la palabra de Dios, haciendo su voluntad. Porque a veces creemos, yo soy salvo y el Señor conoce mi corazón, y comenzamos a hacer por ahí cosas que no son del agrado de Dios y nos podemos encontrar en una situación muy, pero que muy dura y difícil. Unas enseñanzas que yo recibí de esta parábola de los dos hijos. En primer lugar es que debemos ser como el primer hijo. Venir delante de la presencia de Dios arrepentidos y obedecer a Dios. Que no basta, hermanos, con decir que se quiere servir a Dios, sino que hay que actuar de acuerdo a su voluntad. La verdadera fe se demuestra con obras, no solo con palabras. Podemos hablar, pero si nuestra palabra o nuestras acciones van contrario a lo que nosotros decimos, hay un problemita ahí. Esta parábola, hermanos, nos enseña que la verdadera obediencia y el arrepentimiento son más importantes que las apariencias o promesas vacías. Además, destaca la importancia de que la verdadera fe se demuestra con obras y no solo con palabras. Nos enseña también que al decir sí a Jesucristo, nos comprometemos y comprometemos nuestros hechos y acciones más que nuestras palabras y promesas. Antes, ¿verdad? Cantaba mucho, he decidido servir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
Yo recuerdo las cosas que yo hacía. Yo no sé usted. Pero yo le doy gracias a Dios que estoy aquí de frente a ustedes. Yo le doy gracias a Dios que me libró de todo eso. Y hermanos, quizás yo no le pueda decir con lujo de detalles, pero una cosa sí yo le digo, hermanos. Yo no cambio esto por nada. No lo cambio. Conocí al Señor a los 17 años y no me arrepiento ni un día de haberle entregado mi vida a Dios siendo joven. Porque pude servir, pude aprender mucho, aún como joven pude aprender mucho. La pregunta que quizás nosotros tenemos que hacer es: ¿en qué lugar me encuentro como súbdito del reino de Dios? ¿Está mi obediencia fundamentada en mi fe en nuestro Señor Jesucristo? Si no estás seguro, no estamos seguros de la posición en la cual nos encontramos dentro del reino de Dios como súbditos de Dios, quizás hoy el Señor nos está dando una oportunidad de que reafirmemos ese lugar. Yo no quiero, aunque voy a entrar, hay muchas personas que han dicho, y lo decían mucho en Puerto Rico, no sé si quizás usted lo ha escuchado. Hay personas que dicen: mire, yo entro al cielo aunque sea apestoso o oloroso a humo. Si está oloroso a humo, hermano, está en un lugar equivocado. Y una vez está ahí, ahí se queda. Yo veía y escuchaba una ilustración de este señor que había muerto y le dieron a escoger si quería estar en el cielo o en el infierno. Y lo mandaron al infierno y dijo: pues déjame probar cómo es que está el infierno, ¿verdad? Porque esto aquí se ve medio aburrido. Y allá pues él, cuando llegó, ¿qué pasó? Le enseñaron unas maravillas, una cosa preciosa y todo aquello. Era fiesta y era esto y era todo el mundo bien alegre y una cosa. Y aquí está bueno. Fue allá y dijo: mira, yo no voy a... aquella gente ayer lo tienen todo. Yo me voy para allá abajo. Ok, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Sí, chacho, aquello es tremendo. Ok. Cuando llegó allí, que abrieron las puertas, dijo: ¿qué pasó aquí? ¿Dónde están todas esas muchachas bonitas? ¿Qué pasó con la playa? ¿Qué pasó con todas? No. Eso eran los anuncios que nosotros damos. Pero la realidad es esta. Y para nosotros como creyentes, nuestras acciones dicen mucho más que nuestras palabras. Y cuando la gente afuera, aquellos que no conocen al Señor, nos miran y después te enteran de que usted va a la iglesia, le dicen: va a la iglesia, anda parcirete, ¿cómo es esto? Y aún quizás podamos ser hasta piedra de tropiezo para aquellos que le sirven al Señor. Seamos obedientes a la palabra de Dios, hermano. No pierda su lugar como súbdito del reino de Dios. Porque, hermano, usted mira, estaba de los primeros, ahora soy de los últimos y ya, bueno, por lo menos no me pierdo. Pero, ¿qué si damos un paso fuera y en ese momento nos fuimos? Duro. Es importante, hermanos, que nosotros mantengamos nuestra fe, nuestra esperanza. Que cuando nos sintamos tan mal podamos venir delante de la presencia de Dios, buscar en su palabra y decirle: Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, háblame a través de tu palabra. Y no estoy diciendo así que usted, mira, como hace mucha gente que empiezan a pasar páginas y Judas se ahorcó y dice: bueno, eso no me gusta. Haz tú lo mismo. ¿Cómo es? No. Dios no opera de esa manera. La palabra de Dios es real, es viva, es eficaz, y dice la palabra aún misma que es como espada de doble filo. ¿Por qué? Porque nos revela quiénes nosotros somos verdaderamente, que nos deja saber a nosotros quiénes somos nosotros dentro del reino de Dios. ¿Soy yo alguien que busca y procura ser obediente a la palabra de Dios? ¿O soy alguien que
vengo a decir que soy obediente a la palabra de Dios, pero hacemos lo contrario. Como el segundo hijo cuando dijo, sí, yo voy, pero luego no fue a hacer lo que le dijo el Señor. Y cuando venimos a los pies del Señor y hacemos una oración y nos presentamos delante de Dios y le prometemos, Señor, yo no voy a hacer esto más, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer esto. La palabra misma nos dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Que su sí sea sí y su no sea no. O estoy totalmente siendo súbdito del reino, o estoy fuera mirando a los súbditos del reino. Y eso es una pregunta que si quizás no se recuerda de nada más, quiero que recuerden, no pierdas tu lugar. ¿Y en qué lugar yo me encuentro? En el reino de los cielos. Estamos puestos de pies. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. Padre, yo te doy gracias, Señor, en este día, Jehová. Yo te doy gracias, Padre amado, por tu palabra, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por lo que tú has comenzado a hacer en medio nuestro, Padre amado. El pastor hablaba acerca de que debemos ensanchar, aleluya, y ese es tu propósito. Tú eres, Señor, que nos ha enviado a predicar el evangelio. Tú no nos has enviado a nosotros, Señor, a convencer a nadie, porque no es nuestro trabajo convencer a nadie. Nuestro trabajo es de llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que todavía no las tienen, Señor. Ayúdame a recordar cuál es mi lugar dentro del reino tuyo, Padre. Y no a olvidar, oh Dios del cielo, nunca el sacrificio y el precio que tu Hijo amado Jesucristo pagó en la cruz del Calvario para darme este lugar. Y yo te invito en esta hora que si quizás no le sirves al Señor, pero te gusta venir a la iglesia porque hay algo que te atrae, esa atracción quizás pueda ser el mismo Dios diciéndote, ven a mí. El altar está abierto. Si quizás en este día quieres tomar una decisión verdadera, no de decir sí y no hacerlo, sino de decirle no, pero sí, lo voy a hacer. De ser obediente a la palabra de Dios. Si todavía no has conocido a profundidad quién es Jesucristo, yo te invito a que pases al frente. Estaremos orando contigo y por ti. Si hace tiempo que le servías al Señor y por razones que hubiesen sido, dejaste de asistir a la iglesia porque alguien te hizo daño, alguien te hizo cualquier cosa, o punto, porque quizás caíste de una manera y pensaste ya de esta que soy así, pero Dios no me va a querer, ya Dios no me quiere. No. Como el hijo pródigo. Y yo quisiera que usted leyera esa parábola, hermano, porque tiene mucho. El pastor tocó así por encimita y aún así me impactó mi vida. Hay más ahí. Dios nos quiere tal como somos. Una de las cosas que decimos aquí en esta iglesia es, aquí no se aceptan personas perfectas. El único perfecto es Dios. Y nosotros estamos como cuerpo de Cristo para ayudarnos los unos a los otros. Para hacer la voluntad de Dios. Para cuidarnos, hermanos. Para ayudarnos. No para criticarnos, no para sacarnos los ojos. Eso no es el pueblo de Dios. Y nuevamente, ¿verdad? Cualquier persona, cualquier hermano que tenga alguna situación, alguna petición por la cual usted necesita la oración, le invito a que pase al frente y estaremos orando por usted y con usted. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.